Buenas tardes a todas y todos, gracias por venir. Antes de nada me piden que os comente que la conferencia va a ser grabada y se emite también en directo. Va a ser grabada la conferencia, el debate posterior no se graba, ¿de acuerdo? Bueno, voy a empezar por presentarme. Mi nombre es Eduardo Fernández Huerga, soy profesor del Departamento de Economía y Estadística de la Universidad de León, en estos momentos circunstancialmente director de dicho departamento. Y bueno, hoy tengo la suerte de estar aquí para presentar la conferencia titulada Materias primas para la transición energética, mitos y leyendas, que va a impartir la profesora Alicia Valero del Val. Bueno, esta conferencia, como muchos y muchas de vosotras sabéis, es la tercera ponencia dentro del segundo ciclo de conferencias sobre crisis ecosocial y de crecimiento que organiza el Departamento de Economía y Estadística de la Universidad de León, junto con la Fundación Sierra Pambley, ARBA, que es la Asociación por la Recuperación del Bosque Autóctono, y la Coordinadora en Defensa del Territorio. Y con la colaboración también de Ciudades por el Comercio Justo de León, el Ayuntamiento de León nos impulsa de la Junta de Castilla y León. Bueno, os decía que tengo la suerte de estar hoy aquí porque, bueno, como ya va siendo habitual en este ciclo de conferencias, pues hoy tenemos aquí a una conferenciante de lujo, excepcional. Digo una conferenciante de lujo por su labor científica, que la convierte ya en estos momentos como un referente o como una de las máximas expertas a nivel mundial dentro de su línea de investigación, por su actividad académica en general y también por su enorme labor de divulgación científica, fundamentalmente centrada en temas relacionados con la sostenibilidad y la transición ecológica. Bueno, Alicia es ingeniera química, doctora por la Universidad de Zaragoza desde el año 2008, actualmente es catedrática del área de máquinas y motores térmicos de dicha universidad y directora del Grupo de Ecología Industrial del Instituto Energaya. Bueno, pues su currículum académico es amplísimo, desde luego imposible de resumir en unas pocas palabras, pero bueno, por mencionar alguna cuestión puntual, podemos destacar que su actividad investigadora se ha centrado en la evaluación exergética del capital mineral de la Tierra, un tema en el que viene trabajando desde sus orígenes como investigadora y que, entre otras cuestiones, le ha permitido recibir 4 reconocimientos internacionales. Es autora o coautora de más de 100 publicaciones en revistas científicas y capítulos de libro, de numerosas comunicaciones presentadas en congresos internacionales, y ha participado también en un gran número de proyectos de investigación nacionales e internacionales relacionados con el estudio y la optimización de energía y materiales. Os decía que tiene innumerables publicaciones, simplemente por mencionar una de ellas, es coautora junto con Antonio Valero y Omar Calvo del libro Tanatia, límites materiales de la transición energética. Bueno, en ese libro se plantean muchas cuestiones, muchas preguntas claves sobre el modelo de consumo vigente, por tanto diría también sobre el modelo económico, incluso podríamos decir que el modelo de desarrollo. Y bueno, por ejemplo, en ese libro se plantea la siguiente cuestión, permitidme que lo lea textualmente. Se dice, en efecto, la extracción primaria de productos de cantera, minerales metálicos, combustibles fósiles y biomasa no hace más que crecer con el paso de los años. En un planeta limitado, ¿vamos a ser capaces de mantener ese ritmo eternamente? ¿Qué consecuencias tendrá sobre las generaciones futuras y sobre el planeta? Bueno, quizá pueda respondernos a esta y otras cuestiones en esta charla, así que os voy a dejar ahora con ella, pero antes quería agradecerle muy sinceramente su presencia aquí. Muchas gracias, Alicia, por haber aceptado la invitación, y porque sabemos que eres una persona muy demandada y que has hecho un esfuerzo importante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la genial presentación. Bueno, eso de que persona relevante, no sé cómo lo has dicho, no, normal.
Pero bueno, gracias por permitirme en este ratito explicaros pues, algunos de los resultados que llevamos a cabo en nuestro grupo de investigación, porque no soy yo, sino que somos un grupo de personas, pues somos unas 10 personas que estamos trabajando en esto, y venía a presentaros los resultados de nuestra investigación, ¿vale? Y sobre todo pues porque pues en la universidad, estamos en un entorno universitario, pues nos hacemos preguntas. Y yo trabajo en un centro de investigación de energías renovables y eficiencia energética. Y como tal, tenemos que hacernos preguntas. ¿Cuánto de renovables son las renovables? ¿Cuánto de eficiente es la energía eficiente? ¿Cuánto de circular es la economía circular? Pues porque, bueno, hay que ser críticos y tener una visión amplia, ¿no? Entonces, bueno, el tema de mitos y leyendas, pues es precisamente eso, a desmontar de alguna forma, con datos que hemos ido obteniendo, pues algunas de las creencias más arraigadas que hay, ¿no? Y creo que es importante. La primera pregunta que nos hacemos, que parece de perogrullo, es si las energías renovables efectivamente disminuyen las emisiones de CO2. ¿Qué creéis? En principio sí, ¿no? Bueno, es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Y bueno, pues si analizamos, no sé si aquí estoy bien o estoy estropeando la presentación, bueno, me decís, efectivamente, pues en comparación con las fósiles, pues la energía fósil, por ejemplo, si queremos producir energía eléctrica a partir de un ciclo combinado, pues esa planta necesita unas infraestructuras como por ejemplo pues acero, hormigón, cobre, pero sobre todo lo que necesita es que lo tenemos que alimentar de, en este caso, gas natural o carbón, ¿no? o fuel oil o uranio, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del gas natural, pues esa alimentación continua, pues por megavatio produciría en torno a 400 kilos de CO2. Mientras que una planta, en este caso, por ejemplo, la fotovoltaica, pues claro, a esta no hay que alimentarla continuamente de energía fósil, sino que la energía del sol es gratis, ¿no? Sin embargo, aquí viene el problema de la infraestructura, que mientras que en la otra hemos utilizado pues, materiales abundantes, en este caso necesitamos extraer una serie de materias primas que son escasas. Y además, por unidad de producción de energía, se necesitan muchas cantidades de materias primas. Cantidad y variedad, ¿no? A pesar de ello, el balance global es que, en este caso, la fotovoltaica pues, tendría una huella de 20 kilos de CO2 por megavatio hora. Luego, a la pregunta de si las energías renovables en su cómputo a lo largo del ciclo de vida y por unidad energética producida reduce las emisiones de CO2, la respuesta es que sí. Luego, hay que apostar naturalmente por las energías renovables, sin duda alguna. Pero claro, hay que apostar, pero hay problemas que hay que revisar, ¿no? Hay que saber que si las emisiones bajan mucho, efectivamente, pero esas infraestructuras requieren más materiales y además para extraer esos materiales necesitamos energía, ¿vale? Que luego hablamos de ello y también residuos materiales, ¿no? Luego, bueno, tenemos ahí unos pros que son muy importantes y algunos contras. Otro de los mitos o alguna de las preguntas que nos hacemos... ¿Habéis incluido los paneles solares en 20, 30 años? Sí, considerando el ciclo de vida, claro. Si os parece, hacemos las preguntas al final, ¿vale? Os los vais apuntando y así... pero sí, a tu pregunta sí, hemos considerado el ciclo de vida de las fósiles y el de las... ¿Los paneles solares? El reciclado, ahora hablaremos sobre ello, ¿vale? Otra de las preguntas es si las renovables son las principales devoradoras de materias primas. ¿Qué creéis? Que sí, que no, en cuanto a tecnologías, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer un análisis. Fijaros, esto es un estudio que hicimos hace un año y medio o dos, en donde analizamos, pues, para el territorio español
y para los escenarios que tenemos de transición energética, pues todas las tecnologías que necesitamos para descarbonizar la economía, pues cuáles son las necesidades de materiales. Entonces tenemos aquí, fijaros, electricidad renovable, hidrógeno verde, infraestructura eléctrica, movilidad, almacenamiento energético y aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Por qué aparatos eléctricos y electrónicos? Porque se habla de la transición energética y digital, ¿vale? Van de la mano, siempre transición energética y digital. Bueno, pues os llamará la atención que ¿cuál es el color predominante? El verde azulado, ¿no? Pues el verde azulado se corresponde con movilidad eléctrica, ¿vale? Movilidad eléctrica. Pues efectivamente, las renovables, hablamos de infraestructura pues, fotovoltaica o eólica sobre todo, no son las principales devoradoras de materias primas. El sector que más materias primas va a demandar, de acuerdo con los escenarios que se nos plantean, son los vehículos eléctricos. Y ya no diría los eléctricos, sino en general los vehículos, porque ahora mismo un vehículo es un coche, es un ordenador con ruedas y todo aquello que tenga mucha electrónica, pues necesita muchas materias primas escasas. Fijaros, los vehículos eléctricos dominan la demanda de metales como por ejemplo aluminio y cobre, por su cantidad, ¿vale? Manganeso, cobalto, níquel y litio, baterías. Disprosio y neodimio, las famosas tierras raras. Y también tenemos por otro lado el hidrógeno verde, que también se habla mucho de él, pues va a requerir muchos metales del grupo de los platinos, platino, paladio, etc., ¿no? Luego, ni la eólica ni la fotovoltaica van a ser los principales devoradores de materias primas, pero las van a necesitar. Y ahora viene la pregunta también del millón, ¿no? ¿Hay suficientes materias primas para la transición energética que se está planteando? ¿Qué creéis? Que no. Bueno, pues vamos a hacer cálculos. De eso se trata, ¿no? Pues fijaros, también en este estudio que hicimos con un proyecto del Ministerio y también en colaboración con la ONG Amigas de la Tierra, pues analizamos la transición energética en España. ¿Qué pasaría si todo el mundo quisiese hacer la transición que se está planteando en España? ¿Vale? ¿Habría reservas suficientes? Y aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué son las reservas? Las reservas es la cantidad de materiales que podemos extraer a día de hoy con la tecnología actual, con los precios actuales y que se sabe que existen, ¿vale? ¿Qué pasa? Que las reservas son dinámicas. Normalmente las reservas tienden a aumentar. Cuando los precios aumentan, cuando las tecnologías mejoran, pues entonces se tiende a buscar nuevos yacimientos y pues claro, los yacimientos, como veremos, poco a poco van siendo más escasos. Entonces pues hay que ir más lejos, más profundo, etc., ¿no? Sin embargo, normalmente tienden a aumentar, ¿vale? Pero considerando las reservas actuales, ¿vale? Considerando esa demanda esperada de materiales asociados a la transición energética y digital, si todo el mundo hiciese la transición que estamos planteando en España y en Europa, pues nos veríamos con cuellos de botella importantes para una serie de elementos que son esenciales, por ejemplo, para las baterías, el cobalto, el litio también, pero también nos encontramos con otros que en principio tenemos en mente que son bastante abundantes, como por ejemplo el cobre. ¿Quién nos iba a decir que el cobre podía ser un problema? O el níquel, que es un elemento bastante abundante. Aquí el problema, bueno, y esto es considerando solo los sectores asociados a la transición energética y digital, luego añade todos los demás sectores, ¿vale? Con lo cual, cuando hablamos del 58% del cobre, que está en naranja, luego añádele todos los demás sectores del cobre, que claro, tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Luego fijaros que aquí el problema es que queremos tanto y tan rápido que vamos a encontrar problemas de abastecimiento. Es posible que encontremos apagones de materias primas día sí y día también, ¿no?
Y hablando del cobre, porque bueno, es un elemento con el cual estamos muy familiarizados, ¿no? Bueno, pues el cobre, un vehículo eléctrico necesita 4 veces más de cobre que un vehículo convencional y 12 veces más en la eólica que en una central térmica convencional, ¿vale? Fijaros, la demanda es tan absolutamente brutal que para 2035 se espera que esa demanda de cobre se duplique, lo que implicaría que tendríamos que encontrar cada año el equivalente a la mina más grande de cobre que hay en este planeta, que es la mina de la Escondida en Chile, ¿vale? Todo esto todos los años, una escondida por año durante los próximos 20 años, para que no existan apagones de suministro de esta materia prima tan esencial. Y de esto, pues China se espera que va a acaparar al menos el 50% de esta demanda, ¿no? Y ahora os preguntaréis, ¿es fácil encontrar o ampliar las reservas a ese ritmo? Pues según datos, resulta que los descubrimientos de nuevos yacimientos se han reducido dramáticamente en los últimos años, de tal forma que pasamos de un aumento de las reservas de 50 millones de toneladas al año a 8 millones de toneladas al año en 10 años. Es decir, están aumentando, pero a un ritmo mucho más bajo. Pero lo que necesitamos es justo lo contrario, aumentar exponencialmente la adición de nuevas reservas, ¿no? Pero no solo eso, sino que además nos hacemos trampas al solitario. ¿Por qué? Pues porque, o sea, no es que se encuentren nuevos yacimientos, sino que lo que se hace es, vamos a exprimir más los yacimientos que existen. Entonces, en lugar de parar la producción cuando la concentración está, por ejemplo, de cobre al 0,5%, pues vamos a exprimir al 0,4%. Si exprimimos hasta el 0,4%, ¿qué pasa? Que la energía se dispara. Y otras cosas, claro, de lo cual hablaremos. Y entonces, ¿puede el planeta absorber esos impactos? Pues fijaros que si en vez del 0,5 vamos al 0,4, ¿qué es lo que ocurre? ¿Habéis visto alguna vez alguna mina? Bueno, creo que es un territorio como Aragón, un territorio muy minero, ¿no? Pues en las minas a cielo abierto lo que tenemos son pues, grandes conos, ¿no? En donde vamos extrayendo cada vez si importa, hacemos las preguntas después, ¿vale? Vamos haciendo cada vez unos conos más grandes, ¿no? Y entonces a medida que bajamos, la superficie tiene que aumentar. Si bajamos, agujero más grande, ¿vale? Bien, pues aparece obviamente el efecto NIMBY, not in my backyard. Yo no quiero una mina cerca, no en mi jardín, yo no quiero una mina cerca por los impactos que tiene. Y eso que aquí en León como en Aragón estamos bastante concienciados, o bueno, hemos vivido mucho de la minería y no nos molesta, al menos a muchos de nosotros, ¿no? Pero el hecho de que se vayan agotando, digamos, las minas más ricas y más cercanas, hace que cada vez tengamos que ir a áreas más remotas, bosques tropicales, el Ártico, el permafrost, minería profunda y oceánica, y pues vamos a tener que ir sacrificando zonas pues, de un valor ecológico en algunos casos incalculable, ¿no? Con lo cual ahí tenemos una tesitura que hay que enfrentarse a ella, ¿no? Y sobre todo pues, zonas de sacrificio, en muchos casos pues, países en vías de desarrollo, pero no solo. Luego, ¿hay suficientes materias primas para hacer la transición energética? Pues en España sí, en Europa probablemente también. Pero si todo el mundo quisiésemos hacer esa transición energética, pues nos vamos a encontrar con cuellos de botella, de que no todo el mundo va a ser capaz de hacer esa transición energética, al menos al ritmo que se está queriendo hacer, ¿no? Pues porque vamos a encontrar que pues, las minas no van a dar de sí, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la gran solución al problema? La solución al problema es, vale,
pues a lo mejor no vamos a ser capaces de tanta minería, pues vamos a tirar del reciclado, porque tenemos materiales en todos lados, ¿no? Y los estamos desaprovechando, vamos a reciclar. Y ahora la pregunta, ¿el reciclaje puede sustituir a la minería? ¿Qué opináis? En gran medida sí. En gran medida sí. ¿No? Bueno. Es lo que dice KTL, que ellos van a poder reciclar el 100% de los materiales que necesitan para las baterías. Vale, eso lo dice CATEL y otras. Vamos a reciclar a tope y aquí no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, pues no nos creemos nada, vamos a hacer los cálculos, ¿vale? Bien. Bueno, pues volviendo al territorio español, analizando nuestra demanda de aquí al 2050 para todas estas tecnologías descarbonizadas y considerando que somos capaces de recuperar gran parte de las materias primas que tenemos en la tecnosfera, y esto con unas suposiciones súper optimistas, suposiciones de que vamos a cumplir con los objetivos que nos está marcando Europa, que no se los creen ni ellos. Pero bueno, vamos a ser súper optimistas y vamos a considerar que lo vamos a lograr, ¿vale? Bueno, pues si hacemos esto es un diagrama que está publicado, lo podéis darle a la barrita y podéis ver cómo va a ir la demanda, cómo va a ir el reciclado de forma dinámica. Bueno, pues el reciclaje de aquí al 2050, en el mejor de los casos, en los mundos de Yuppie, el reciclaje cubriría, se nota que soy un poco viejuna ya, reciclaje cubriría el 57% de la demanda esperada. 57%. Y obviamente, ahora mismo, es poco. O sea, el 57% llegaremos hasta al final, cuando haya tecnologías, cuando ya, digamos, tengamos las tecnologías puestas en cada uno de los territorios, etcétera, ¿no? Bien. Luego, ¿el reciclaje puede sustituir a la minería? No. ¿No? Porque además hay otra historia. Si se pretende aumentar exponencialmente la instalación de todas estas tecnologías y en general el crecimiento, el Producto Interior Bruto, pues eso implica que aunque reciclemos el 100%, que eso es imposible termodinámicamente hablando, siempre vamos a necesitar un poquito más al año siguiente. Luego, es imposible que podamos retroalimentarnos si seguimos aumentando con ese consumo, ¿no? Bien, luego ahí vemos que no, pero obviamente hemos visto que en un caso optimista podríamos cubrir más del 50%, luego no podemos renunciar a eso. Luego el reciclado es fundamental, igual que las energías renovables, son fundamentales. El reciclado es fundamental y obviamente tiene sus problemas, ¿vale? Y la otra, ¿el reciclaje puede superar los cuellos de botella esperados para 2050? Porque una cosa es pues que en un momento determinado no haya materias primas, pero podemos tirar del reciclado, ¿no? Bueno, pues hemos vuelto a hacer ese análisis del velocímetro, ¿vale? Y lo que vemos es que efectivamente el reciclado alivia mucho los problemas, pero digamos a medio-largo plazo. Pero a pesar de todo, volvemos a encontrarnos con problemas con el cobalto, súper crítico, con el níquel, con el litio, y también pues vemos que el cobre, pues aunque haya bajado de naranja a verde, estamos en un 44%, que también es un valor que se acerca a lo crítico, ¿vale? Luego, claro, seguimos con el problema de que no podemos hacer frente a esos cuellos de botella esperados y vamos a, de nuevo, encontrarnos con apagones, si seguimos con esta tendencia, ¿no? Luego el reciclaje, en principio, no puede superar los cuellos de botella esperados. Y ahora otra pregunta, ¿por qué? El reciclado es muy importante, desde luego lo hemos
Lo hemos demostrado, las renovables son muy importantes, lo hemos demostrado, pero todo lleva sus problemas. Entonces, la otra pregunta que nos hacemos es ¿cuánto de circular es la economía circular? ¿Vale? ¿Cuánto de circular es la economía circular? Bueno, no es fácil contestar a esta pregunta, porque yo soy termodinámica y digamos que antes me habías presentado con la exergía. Bueno, luego os explico qué es eso de la exergía muy rápido, pero la idea es que tenemos que evaluar la mochila de costes en recursos que tiene pues, cada una de nuestras acciones económicas, cada uno de nuestros objetos que nos rodean, ¿no? Dicho esto, vuestros teléfonos móviles tienen una concentración de oro muy superior a la concentración de oro que hay en las minas. Nada menos que 100 veces más. Casi 100 veces más. Y diréis, ¿y por qué no se recupera? Eso me pregunto yo. ¿Por qué no se recupera? Bueno, pues porque harían falta en torno a 5.000 y pico móviles para hacer un anillo de oro, una alianza de oro, ¿vale? Es decir, necesitamos mucho volumen para hacerlo. Y ese volumen, pues es complicado recuperarlo a día de hoy, ¿no? Dicho esto, en las Olimpiadas de Tokio, ¿a qué no sabéis de qué estaban hechas las medallas de oro? De oro, pero de oro reciclado, de oro de 80 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos, que son 6,21 millones de móviles. Fijaros las cantidades tan enormes solo para hacer las medallas de oro de los Juegos Olímpicos, ¿no? Es decir, hay más concentración, pero necesitamos mucho volumen. Y ahora mismo, nuestro problema es que, bueno, ahora os lo digo. Entonces, claro, ¿cuánto de circular es la economía circular? ¿Cuánto de circular es la economía circular? Pues bueno, hemos hecho un ejemplo porque, claro, la economía circular, ¿de qué? Tenemos que hablar de algo. Bueno, pues hemos hecho un ejemplo de un teléfono móvil, ¿vale? El primer paso para hacer un teléfono móvil es extraer los más de 40 elementos que tiene vuestro teléfono móvil. Tenemos que extraerlos de la tierra, ¿vale? Y eso implica un consumo energético. Lo hemos dicho que tenemos que hacer unos agujeros tremendos en la tierra y además que la extracción crea escasez. Porque resulta que para extraer, normalmente, si habéis ido a alguna mina, pues con lo que se hace es, pues, con herraduras, etc., pero luego se carga toda la roca, se cargan unos camiones enormes con un diámetro de rueda que puede ser 2 veces mi altura, y esos, ¿cómo van? Pues van con diésel, normalmente. Se quiere electrificar, pero es muy complicado electrificar la minería, ¿vale? Bueno, pues la energía asociada a la minería depende de la concentración del mineral. Y a menor concentración, cuanto más agotadas esté una mina, un yacimiento, la energía se dispara. Y esto es una consecuencia de la termodinámica, de la segunda ley de la termodinámica, que cuanto más degradado está algo, cuanto menos concentrado está algo, más energía tengo que aplicar yo para poder concentrarlo. Entonces, estas son minas que analizamos de todo el mundo, pues de cobre, de oro o de zinc, y vemos, por una parte, no sé si hay aquí un puntero, ups, no. Bueno, lo que vemos es abajo, en el eje de horizontal, tenemos la concentración y en el eje vertical tenemos la energía. Entonces, a medida que baja la concentración, la energía se dispara. Y estos son minas reales de todo el mundo. Lo que estamos viendo es que la concentración de determinadas materias primas está bajando mucho.
y con ello la energía asociada a la minería. En Chile, por ejemplo, las minas de cobre están bajando su concentración, el consumo energético se ha disparado, el agua necesaria se ha disparado, el impacto ambiental se ha disparado y esto está pasando pues, en muchas materias primas. Bueno, ya tenemos los minerales extraídos. Ahora hay que concentrarlos, ¿vale? La concentración se suele hacer en la propia mina, a pie de mina. Y esto que veis aquí, esta caracola que veis aquí, es cada una de las, de las rodajitas de los quesitos, es la cantidad de energía que vamos acumulando en el proceso, ¿vale? El primero era la minería y ahora estamos acumulando el de la concentración. Bien, en la concentración, pues lo que hacemos es procesos normalmente físicos, no siempre, pero normalmente físicos, a pie de mina, en donde reducimos el tamaño de partícula y aumentamos la concentración de los minerales, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la mina de Grasberg en Papúa, en Indonesia, que es la mayor mina del oro, con 1,6 kilómetros de diámetro de cráter. Y esto de aquí, lo que veis, es el violeta oscuro del río Ajwa, no sé cómo se dice, ¿vale? Pero fijaros el impacto que tiene pues, justamente esos procesos de concentración del oro, ¿no? Y bueno, aquí os podéis imaginar que no existe absolutamente nada de vida en este río, ¿no? Además de las emisiones de CO2 que producimos. Bien, ya tenemos concentrado los elementos que necesita nuestro teléfono móvil y seguimos viajando y seguimos acumulando recursos en nuestra mochila del teléfono móvil. Y esos recursos que acumulamos ahora son en forma de refinado, es decir, tenemos los minerales concentrados, pero no tenemos cobre al 100%, tenemos cobre pues, al 20%, por ejemplo. Entonces ahora tenemos que aumentar la concentración y llegar a cobre puro, oro puro, plata, paladio, níquel, etcétera, ¿no? Bien, y ahora os preguntaréis, ¿y dónde se hace el refinado? Porque hemos dicho que la extracción y la minería, y la concentración se hacen a pie de mina, y el refinado, ¿dónde se hace? Bueno, pues el refinado, casi siempre, en muchas materias primas, se hace en China. Hablábamos del cobre chileno. El cobre chileno se extrae, se hace una primera concentración y luego pasa a través de barcos, pasa sobre todo pues, a Asia. Fijaros que la gran parte de las exportaciones van a Asia. A Asia, en concreto, a China. De tal forma que cuando extraemos el cobre no es cobre y ya está. O sea, el cobre, el concentrado de cobre puede tener oro, puede tener plata, puede tener platino. Entonces, eso va a China y China refina el cobre, pero el oro, la plata, es decir, que Latinoamérica vende a precio barato su concentrado y China les vende a los latinoamericanos, a los chilenos, el cobre puro, la plata, etc. No solo a los latinoamericanos, sino también a nosotros, ¿vale? Bien, pues... Y ahora empiezan a sonarnos, ¿no?, algunas noticias que últimamente estamos viendo. Pues yo te pongo aranceles, pues yo te hago un embargo, pues tal y pues cual, ¿no? No tenemos nada que hacer. Nada. O sea, los chinos controlan la cadena de suministro de prácticamente todas las materias primas y sobre todo las esenciales para la transición energética y digital. Si les da la gana, los chinos dicen, te hago un embargo a los estadounidenses de galio y de germanio. Pues Apple se va a la mierda, porque todos los semiconductores necesitan esas materias primas. Y como tantas tecnologías, estamos completamente a merced de lo que diga China. Y Trump puede decir lo que quiera, pero tiene la batalla perdida, completamente. Y ha sido por culpa nuestra, ¿eh? Porque pues que las tareas, digamos, más contaminantes y las de, en teoría, menor valor añadido,
las deslocalizamos a terceros países y nosotros nos quedamos pues a hacer el chip o a hacer el ensamblado del móvil, del Apple o del que sea, ¿no? Sí, pero si nadie dice que no nos da tierras raras o no nos da germanio o no nos da galio, aquí no hace un teléfono móvil ni un vehículo ni nadie, nada. Con lo cual están, con perdón, acojonados todos los países porque tienen la sartén por el mango los chinos, ¿vale? Bueno, confiemos en que los chinos son buenas personas y que no nos pongan aranceles y que nos sigan suministrando de germanio, de indio, de tierras raras, de litio, etc. Y ahora vamos a fabricar nuestro teléfono móvil. Bueno, la etapa de fabricación también necesita mucha energía. De hecho, para el caso del teléfono móvil es la rodajita más intensiva en energía, la que más, ¿vale? Y llega la fase de uso, usamos nuestro teléfono móvil, de media no llega a 2 años, lo que utilizamos es un teléfono móvil, y ahora vamos a recogerlo y vamos a llevarlo a nuestro punto de recolección, ¿vale? ¿Quién lo hace? ¿Dónde se queda ese teléfono móvil? Casi siempre en nuestros cajones, ¿no? Bueno, pues efectivamente, ¿qué pasa aquí? Y estos son datos, por eso digo, los mundos de Yuppie de la Comisión Europea que nos pone. Lo que ocurre es que, para el caso de España, esto es otro estudio que hicimos, resulta que el valor de las materias primas que están contenidas en todas estas tecnologías, pues el 80%, más del 80% se pierden simplemente porque no se recogen, porque están en nuestros cajones o porque terminan en el vertedero o lo que sea. Simplemente no las recogemos. Luego es que no hay ni oportunidad de recuperarlo, no existe oportunidad. Y si conseguimos que llegue al punto adecuado, luego solo somos capaces de recuperarlo fácil, que es el acero, el aluminio y un poco de cobre. Pero ¿qué hay del neodimio, qué hay del indio, qué hay del germanio? Todos esos se pierden. Se pierden y no podemos hacer nada. Bien, vamos a suponer que lo recogemos, ¿vale? Y ahora vamos a recuperarlo. Pero claro, esto no es gratis. No es yo lo recupero y consigo el cobre. No. Esto no es gratis. Hay que invertir cantidades importantes, muy importantes, de energía y de productos químicos, que no son inocuos, ¿vale? Y aquí nos encontramos el siguiente escollo. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? Pues nos encontramos lo que yo denomino la quimiodiversidad de las tecnologías. ¿Qué es la quimiodiversidad? Pues que cada vez los productos, las tecnologías, nuestro teléfono móvil es más sofisticado, tiene mejores propiedades, más robustez, más aplicaciones, más almacenamiento. ¿A costa de qué? Pues a costa de toda la tabla periódica en mi bolsillo, ¿vale? Es decir, las tecnologías, el teléfono móvil, está hecho de una cantidad ingente de elementos mezclados entre sí que hacen que nuestro teléfono móvil sea maravilloso, pero que sea imposible de reciclar funcionalmente. Y esto lo entenderéis muy bien, es como mezclar el azúcar y la sal. Y vuelvo a la termodinámica. Mezclar azúcar y sal es muy fácil, ¿a que sí? Pero ahora trata de desmezclar el azúcar y la sal. Bueno, pues esos son 2 ingredientes. Ahora mete toda la tabla periódica en el teléfono móvil a unas concentraciones de miligramos y nanogramos. Trata de recuperar todo eso. Pues la energía necesaria para separar es tan enorme que no vale la pena. No vale la pena. Técnicamente es posible, al 100% jamás, pero técnicamente podríamos llegar a concentraciones del 90 y tantos. Pero sencillamente los aparatos no están diseñados para ser reciclados, para ser recuperados. Bueno, y llegamos ya, hemos pasado todas las fases,
hemos seguido aumentando la mochila de recursos de nuestro teléfono móvil y llegamos, a pesar de todos los escollos, a recuperarlo. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto hemos conseguido en este viaje? Suponiendo que recuperamos, o sea, que lo recogemos al 100%, ¿vale? Esto es la mejor apuesta posible, es recuperación completa. Pues, ¿qué pasa en la Unión Europea? Estos son datos que los publica el Joint Research Center de la Unión Europea y nos dice el porcentaje de metales que se recupera después del fin de vida de las tecnologías, ¿vale? Y los que están en rojo, pues mal, y los que están en verde, pues bien. Entonces, aquí aparece, por ejemplo, el níquel, el rutenio, el rodio, el paladio, la plata, el iridio, con colores verdes, luego bien, ¿no? ¿Y sabéis qué os digo yo? Esto es bullshit. Sí, o sea, esto es un engaño, porque nos dicen, no, recuperamos en verde 50 hasta el 70%. ¡Mentira! ¿Sabéis por qué es ese porcentaje? Pues porque esos elementos de ahí, por ejemplo, son aleaciones del acero, ¿vale? Entonces, por cierto, para armas súper codiciados. Pues, claro, cuando yo reciclo el acero y lo que hago es fundir acero pues, de un coche, de una lavadora, de la chapa de, yo que sé, una plancha o de lo que sea, ¿no? Y esos aceros pues tienen elementos aleantes como el níquel, como pues el cromo, el paladio, el circonio y otros, vanadio, y te dicen, sí, tú lo reciclas, porque como llevas el acero lo recuperas. Sí, pero es que tú no recuperas el circonio, tú lo que haces es hacer una fusión de aceros y vosotros creéis que se dice un coche se recupera el 85% en peso, porque un coche es sobre todo acero, pero hay más de 15 tipos de aceros en un coche. ¿Creéis que podemos hacer un 85% del coche con el acero que recuperamos? No, porque lo que estamos haciendo es mezclar todo. Entonces, estamos mezclando acero ultra resistente con acero malo. Cuando yo mezclo vino bueno y vino malo, ¿qué tengo? Vinagre. Vino malo, ¿no? Total, que para hacer otra vez ese acero ultra resistente tengo que volver a meter el vanadio, tengo que volver a meter el cromo, etc. Luego nos están engañando. Con perdón de mis colegas europeos, pero es así, yo se lo digo, no os lo creéis ni vosotros esto que decís. Pero bueno, ¿cuánto de circular es la economía circular? Pues bueno, en este camino que os he llevado a través de la fabricación de un teléfono móvil y la recuperación súper optimista, llegamos a una cifra del 25%. Y esto obviamente considerando los recursos que han ido invirtiéndose a lo largo del ciclo de vida. Porque es muy fácil decir, no, de un teléfono móvil recupero, o de un coche recupero el 85%. No, perdona, que es que has necesitado toda la energía para extraerlo, concentrarlo, refinarlo, fabricarlo, reciclarlo, recogerlo, y todo eso lo has perdido en el camino. Haz las cuentas bien. Bueno, pues haciendo las cuentas bien y siendo muy optimistas, llegamos a, para un teléfono móvil, ¿cuánto de circular es la economía circular? Pues un escaso 25% y con suerte, ¿vale? Luego, fijaros que la creación de valor económico tiene su mochila de destrucción de recursos y esta no la está contabilizando nadie, porque la mayor parte de este se pierde cuando los productos dejan de usarse. Y esa caracola de la mochila de recursos, caracola de la irreversibilidad, no sé si os recuerda algo. Esa caracola es el símbolo del decrecimiento, ¿vale? Y creo que está muy bien traído
Y hemos llegado a las mismas conclusiones desde puntos distintos, ¿no? De que, pues si medimos todo en términos de PIB, en términos económicos, es como si vendiésemos las catedrales de la naturaleza. La Catedral de León, la Basílica del Pilar, que yo os la vendo, y os la vendo al precio del ladrillo, y he hecho cuentas. Y si yo vendiese la Catedral, la Basílica del Pilar, o si vendieseis la catedral que tenéis aquí, pues resulta que os daría un valor de unos 2 millones de euros. ¿Qué tal, la venderíais? ¿A qué no? ¿Y por qué no la venderíais? Pues porque una catedral es más que una suma de sus ladrillos, ¿no? Porque representa un patrimonio cultural, o un patrimonio en este caso natural, de los que viven hoy y de los que nacerán. Y cuanto más escaso sea un patrimonio, sea un recurso, más valor tiene que tener, ¿vale? Y mayor es la deuda hacia la naturaleza. Por lo tanto, debemos valorar de forma justa todas esas catedrales de la naturaleza, todas esas materias primas, para crear un verdadero sentido de la conservación. Porque os habéis cambiado todos a LEDs, ¿no? ¿Sí o no? Yo sí. Porque es que un LED es 10 veces más eficiente que un incandescente. La factura eléctrica lo dice bien claro. Y fijaros la evolución de un coche. Un coche, esto es el consumo energético en el eje horizontal con el consumo en materias primas, ¿vale? Bueno, pues igual que la LED o igual que el coche, resulta que a medida que hemos evolucionado en tecnología, lo que ocurre es que la eficiencia energética ha mejorado mucho. ¿A costa de qué? A costa de más materias primas. Un consumo exponencial de cantidad y variedad de materias primas. Ahí arriba, el Cupra Born, el eléctrico. Estos son datos reales, ¿eh? Y ahora la última pregunta, que nos quiero aburrir más. ¿Hay otras opciones para no superar los límites de materiales? ¿Qué creéis? ¿Estáis escépticos? Ya os pregunto, ¿eficiencia energética o eficiencia en el uso de materiales? ¿Qué es mejor? Ambos. Producir menos. Pero necesitamos ambos, ¿no? Y ahora, esto se lo digo a los ingenieros, a los tecnólogos, ¿vale? Luego hablaremos de la parte social. Pero de momento, si voy a construir algo, ¿vale? Vamos a tener en cuenta todo el espectro. Y lo que les digo es, back to the roots, back to the future. Vuelta a las raíces, vuelta al futuro. Necesitamos calidad en los productos. Calidad en los productos. Y les hablo de la ingeniería del botijo. Y esto se lo digo a los colegas extranjeros que no han visto un botijo en su vida, ¿vale? Pero es que el botijo es un elemento de ingeniería fantástico, que tendrían que haberle dado el premio Nobel al que o a la que diseñó el botijo. ¿Por qué un botijo mantiene el agua fría sin tú meterle energía? Luego es súper eficiente energéticamente, es que suda el botijo y por eso, a través de un proceso termodinámico, pues aumenta, digamos, o sea, reduce la temperatura, ¿no? Tiene un diseño simple, está hecho de materiales locales y baratos, de arcilla, un material, no mezcla de materiales, un material. Es robusto, es fácil de reparar y de reciclar, y además crea sentido de la comunidad. Yo, cuando iba a la finca de mis abuelos con toda la familia, hacíamos competiciones de botijo a ver quién conseguía el chorro más alto. Un botijo para toda la familia. ¿Y ahora qué tenemos? Latas de Coca-Cola, una botella de agua de plástico para cada uno de nosotros. ¿Dónde está el botijo, no?
Y además del botijo, de calidad en los productos, necesitamos calidad en los procesos. Necesitamos la desfábrica. ¿Dónde están las desfábricas? Es que un coche, ¿vale? Un coche se puede fabricar en una fábrica de automóviles cada 2 minutos. Pin, 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 y... se ha perdido. ¿Y cuántos coches se desensamblan en esa misma fábrica? Ni uno, ni uno. Luego, en el diseño de productos, asegúrate de que estos puedan ser fácilmente desensamblables. Fábrica y desfabrica, las dos. Tenemos que ir a una estrategia pieza a pieza, porque para una economía que sea realmente circular, más bien espiral, hablamos de economía espiral, porque nunca podemos cerrar completamente los círculos, ¿no? Los productos no deben convertirse en una fuente de materiales, sino en una fuente de piezas de repuesto, reusar. Y hay otras opciones, hablábamos, hay otras opciones para no superar los límites materiales. Pues sí hay otras opciones. Y en el caso del territorio español que os he comentado, pues teníamos que si extendemos la vida útil de los productos, si vamos hacia una movilidad más sostenible, habíamos dicho que el sector más vulnerable es el del transporte, luego aquellos que redunden en mejorar la movilidad van a tener un impacto brutal. Alargar la vida de las baterías, combinación de alternativas, etc. Y con esto, pues somos capaces de mejorar muchísimo esos cuellos de botella que habíamos planteado, ¿no? Fijaros, esto es un estudio que sacamos hace poco, el efecto de la alargascencia. Si nosotros, en vez de utilizar nuestro teléfono móvil 2 años y medio, lo alargásemos a 5, o si un ordenador, en vez de utilizarlo 6 años, lo duplicásemos su vida a 12. ¿Qué efecto tendría eso? Fijaros, me pongo aquí para que lo veáis bien. Este es el efecto sin reciclado, atención, con reciclado. ¿Lo veis? Sin reciclado, con reciclado. Imperceptible la diferencia. El reciclado es fundamental, no digo que no, pero es que el efecto de la alargascencia es no tiene nada que ver, está años luz en cuanto a reducción de impactos. Y solo hablamos de, pues chico, alarga un poco el teléfono móvil o alarga un poco el portátil, ¿no? Porque podríamos ahorrar, por ejemplo, de aquí al 2040 en España, la electricidad de los hogares de toda Zaragoza durante 10 años, solo con duplicar la vida útil de esas dos tecnologías. O podríamos ahorrar 10 veces la producción anual de oro en España. Vale, luego vemos que la alargascencia tiene un efecto enorme. Y esto hay que hablarlo ya vale de decir que sí, que energías renovables, por supuesto, energías renovables, por supuesto. Ahora se habla de reciclado, por supuesto, pero no nos olvidemos de la más importante, que esta es de carácter social, por ahí lo hablaban, y es que el megavatio más eficiente es el megavatio no consumido, que el móvil o que la materia prima más eficiente es la que no consumimos, ¿no? Luego, hay otras opciones para no superar los límites materiales, claro que las hay, pero están asociadas a cambiar radicalmente nuestro estilo de vida. Y ya termino. ¿Es posible superar los límites de la transición? Pues bueno, la creación de valor lleva asociada una mochila de destrucción de recursos que esta es irreversible. Y esta hay que valorarla. Os digo a los economistas, tenemos que ponernos de acuerdo. Los economistas, los físicos, ingenieros, etcétera, para que a toda creación de valor le asociemos una creación de irreversibilidad, una destrucción de recursos. Y eso tiene que saberlo toda la gente, lo tienen que saber. Porque si no lo sabemos, pues seguiremos consumiendo como si no hubiese un mañana, ¿no?
Centrarse exclusivamente en el reciclado no es suficiente. Hay que repensar las necesidades humanas y reducir el consumo drásticamente e ir hacia la largascencia. Valorar adecuadamente los bienes de la naturaleza. No podemos vender las catedrales de la naturaleza al precio del ladrillo. En definitiva, medidas de suficiencia y justicia social. Pues esto es lo que os quería comentar. Si tenéis alguna pregunta, es el momento para el debate. Muchas gracias. Bueno, solo voy a decir una cosa, ¿eh? Pero, Alicia, muchas gracias. Tú vas a coger las palabras. Tú primero vamos a reunir... No, lo mío es muy fácil. Sí, pero si... No es una pregunta, es un hecho que ha dicho ella. Y es el consumo. Hay mucha gente joven. Te voy a comentar algo. Yo tengo un móvil de hace 8 años. No veo la necesidad de cambiarlo. Ahora, si de aquí alguien me dice que tiene un móvil, sí, la punta está asquerosa, hasta que no se me caiga a trozos, no la cambio. Y no es una cuestión económica, se lo puedo asegurar. ¿Cuánta gente cambia el móvil antes de que se estropee? Yo no lo cambio, ¿eh? Pero tampoco el ordenador que tengo en casa, que para lo que necesito, y lo necesito muchas veces, no necesito un ordenador de 1000 euros. Me vale el mío que tiene 14. Es así de fácil. Gracias. ¿Preguntas, comentarios? Sí. Pero acumulamos y... ¿Sí? ¿Alguien más? Después tú, ¿alguien más? Toño. ¿Hacemos todas seguidas y contestas? claro. Venga. Yo lo que... O sea, mi conclusión es que la transición energética es inviable, con lo que nos acabas de decir. Y estoy de acuerdo, o sea, en cuanto a disponibilidad de recursos energéticos, de materias primas, pero es que al final en Europa solo emite el 4% del CO2. Entonces, si no sé, China, Asia, África tienen que hacer su transición energética, que es donde el grueso de la población está, es imposible. Yo no veo cómo se va a poder conseguir. He querido entenderte, y me imagino que a lo mejor es entendido, que Europa y España tienen una minería suficiente de momento. Y que otras zonas no. Quería que nos dieras tu opinión sobre el tema de la minería de aguas profundas, porque Noruega está últimamente planteando el tema y algún otro país. Yo creo que tiene que tener un gasto energético brutal, pero bueno, entonces tu opinión de si es una nueva burbuja o hay alguna posibilidad real. ¿Ya? Vale. ¿Transición energética inviable? Pues tal y como se está planteando es inviable. Es inviable. O sea, no hay recursos suficientes a la velocidad que se está planteando. Transición energética es necesaria, sin duda, pero esa transición energética no se puede plantear pintando de verde la economía actual. O sea, es imposible, es imposible. Con lo cual, hay que hacer una transición energética, material y una transición social. O sea, hay que cambiar el rumbo. Entonces, cambiar el rumbo en cuanto a reducción de consumo, y no hablo de volver a la Edad Media, o sea, hablo de duplicar la vida de los teléfonos móviles, que tampoco es tanto. Obviamente vamos a tener que cambiar muchos hábitos, pero no significa vivir peor, creo yo, ¿no? Y eso, el que no se hable de la reducción es que me parece increíble, pero también he de decir que cuando yo empezaba a ir a los debates estos en Europa solo se hablaba de más minería, más minería. De repente se empezó a hablar de la economía circular, que ya fue un paso,
Y ahora ya tímidamente se está empezando a hablar, o sea, es que las cuentas no dan, o sea, es que esto que os he presentado aquí lo puede hacer cualquiera, estos cálculos. Es que no dan, o sea, los números no dan, con lo cual es que está clarísimo, o sea, fijaros, la Agencia Internacional de la Energía, que es una institución bastante conservadora, en su primer informe en el 21, bueno, de esto ya vamos hablando la tira de años, pero en el 21 dijeron, ojo, que es posible que no haya materias primas suficientes. Y dijeron, ¿cuál es la solución? Varias soluciones, pero una de ellas dijeron, acaparar. Tenéis que acaparar, o sea, los países hay que empezar ahí a acaparar materias primas para evitar problemas de que cuando no consigas importar, por lo menos tengas una reserva. Acapare quien pueda, ¿vale? En el último informe escriben ya, pues habrá que replantearse el social behavior, hablan, ¿no? Con lo cual, que la Agencia Internacional de la Energía ya esté diciendo que habrá que replantearse la forma en la que estamos consumiendo, eso da mucho que decir. Es que la realidad es tan evidente que es que, por favor, empecemos ya a hablar de cosas serias, ¿no? Luego, bueno, transición energética fundamental, pero sin olvidarnos de esta tercera parte, ¿no? ¿En Europa y en España minería suficiente? En Europa y en España, pues somos una región rica, sobre todo en España, somos una región rica geológicamente hablando. Y si hablas con los geólogos te dirán que hay muchas materias primas. De hecho, ahora se está planteando abrir o reabrir nuevos yacimientos minerales. Hay varios proyectos estratégicos, creo que son 7, uno de ellos es de reciclado, de pues abrir nuevas minas en España. Obviamente esto tiene una contestación social muy importante. Muchas regiones no están dispuestas a que les abran una mina cerca por todos los impactos que tiene, y eso es completamente legítimo, pues porque es que la minería no es inocua, es una de las actividades económicas con mayor impacto que tiene, ¿no? Claro, dices, es que si no haces minería en Europa, vas a hacer minería en otros países con unos estándares ambientales y sociales mucho peores. Por ejemplo, en el Congo, ¿no? Con minería infantil, violaciones de los derechos humanos, etc., ¿no? Y esto aquí en Europa nunca va a pasar. Yo no soy ni pro ni contra minería. Lo que es cierto es que las protestas contra pues, la actividad extractiva es normal y va a existir. Y por lo tanto, aunque haya recursos suficientes en Europa, pues probablemente muchos de ellos no van a ser capaces de abrir, simplemente porque en Europa no queremos minería. Así que una cosa es lo que hay en el subsuelo y otra cosa es lo que podamos extraer. Y una mina tarda en torno a 15 años. O sea, menos de 10 años es imposible que empecemos muy difícil que empecemos a explotarla, ¿no? Luego aquí hay un problema de que lo necesitamos ya y que no lo tenemos. Luego problemas de suministro clarísimos. Podemos decir, ¿hay suficientes minerales en la Tierra? Bueno, sí, la Tierra está completa, está llena de minerales, pero ¿vamos a ser capaces de extraerlos en tiempo y forma? Y además con la energía la menos posible, pues no, porque cada vez está todo más disperso, ¿no? Luego, ahí está el problema. ¿Minería de aguas profundas? Pues, sinceramente, si ya nos tenemos que ir al Amazonas, nos tenemos que ir a la Antártida, a Groenlandia, ahora pues sacrificar los océanos me parece una auténtica barbaridad, porque no sabemos cuáles son los impactos que hay en los océanos, y los océanos son, aunque se desconozca gran parte del efecto de los océanos, sabemos que los océanos, si alteramos el ecosistema de los océanos, estamos perdidos. Entonces, yo he escuchado a gente de la Unión Europea que lo están tomando con mucha precaución. Hay algún proyecto de investigación, pero en general creo que no
no están por la labor de hacer minería profunda. Claro, Noruega, ¿qué pasa? Como tiene yacimientos de gas, dicen, pues fácil, ahora me pasó, el gas ya no parece que va a ir en declive, pues me pasó a la minería oceánica, ¿no? Sí, pues era lógico, para los noruegos es lógico esa transición, ¿no? Pero la veo francamente complicada y muy peligrosa el que alteremos el ecosistema de los océanos. Pero no soy para nada experta, esto pues podéis preguntarle a Turiel, a vuestro compadre, que él es, pues ya sabéis que es experto en temas de ciencias del mar, ¿no? Bueno. Venga. Hola. El tema de la alargascencia. Estos cambios, que es un cambio radical, ¿no? en la forma de consumir, en la forma de fabricar, es un cambio grande en la sociedad. Esto requiere muchísimo tiempo. ¿Hay alguna señal de que algo se está moviendo? Porque eso requiere legislación, requiere muchos cambios. ¿Hay alguna señal de que alguien se está dando cuenta y que va a hacer algo? No más que una pregunta. La fusión nuclear, bueno, se está empezando a hablar de ella de aquí a 2035, 2040, pero no va a ser una solución a nada, puede ser un mayor problema, ¿no? Vale. Bueno, si quieres empiezo por la fusión nuclear, que yo no soy experta, yo de esto no soy experta para nada y mi opinión personal es: si toda la destrucción que hemos causado durante un siglo, básicamente, ha sido por el uso de unos combustibles baratos, han sido baratos los combustibles fósiles, y con una, digamos, potencia energética importante, ¿qué no haríamos con una superpotencia energética casi ilimitada y barata? Con lo cual, para mí, ojalá, esto me criticarán todo lo que sea, pero ojalá que no se desarrolle la fusión nuclear, porque entonces esto da alas al capitalismo más brutal que podríamos encontrar. Claro, si esto se gestionase de forma correcta, a tope con ella, pero tengo mis grandes dudas, ¿no?, en ese aspecto. El tema del retorno, ¿no? Pues es que si en vez de ser consumidores, no sé si habéis mirado en el diccionario lo que significa consumir. Significa destruir, devastar. Y nos llamamos la sociedad del consumo. ¡Anda narices! Pues, ¿por qué no somos la sociedad del uso y no del consumo? ¿No? Estamos aquí de prestar. Pues tenemos que, en vez de que nos vendan continuamente, que seamos consumidores, depredadores, devastadores de productos, seamos usuarios. Y que los fabricantes te cedan durante un tiempo los productos, y cuando lleguen a su fin de vida, pues que vuelvan a los propios fabricantes, la fábrica y la desfábrica. Y los fabricantes ya serán muy cuidadosos en hacer productos que van a ser robustos, duraderos, ensamblables y fácilmente reciclables. Pero cuando el modelo de negocio es consume, 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 pues entonces los productos nos duran lo que nos duran, y además, como la mochila de irreversibilidades no la estamos teniendo en cuenta porque esta nos la da la naturaleza gratis, pues entonces sigue consumiendo. Consume, baby, consume, ¿no? Como dicen los americanos. Así que sí, sería lo ideal,
ese modelo sería el ideal, pero todavía estamos lejos. Y el sistema educativo, los niños son muy importantes, pero son todos importantes. Y yo soy profesora de universidad y estoy en una lucha interna de que haya una asignatura obligatoria para todas las carreras de temas de sostenibilidad. Porque es que vienen los alumnos, no sé aquí, pero mis alumnos, yo doy una asignatura optativa que vienen 3 o 4 y se quedan alucinados. Y dicen, ostras, ¿qué me estás contando? Pero es que, y luego te dicen, ojo, es que esto debería ser obligatorio, que lo supiese todo el mundo, porque hay un vacío. Ahora los niños, yo veo que se están entendiendo todos estos problemas, pero los que están llegando a la universidad no tienen ni idea. Con lo cual, ¿cómo van a actuar si no están informados? Entonces, ya os digo que he fracasado en el intento y veo pocas posibilidades de que el hecho de que haya una asignatura obligatoria de sostenibilidad en todas las carreras, empezando por la de economía, pues sea una realidad, ¿no? Aunque creo que en Alicante, no sé si querían, y en Barcelona, algo se estaba hablando de que querían implantarla, ¿no? Como algo obligatorio, ¿verdad? Y eso os puedo decir. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo puedo hacerte una... Sí, claro. Bueno, en nuestra facultad de Economía sí hay una asignatura de sostenibilidad que es optativa. ¿Optativa? Sí, optativa. Y se enfadan cuando llegan los alumnos a cursar porque dicen, ¿por qué nos contáis esto ahora y no después? Vale, pero en toda la facultad no, porque ahí está mal. Y en ambientales que hay otra, han metido cosas de empresas, porque ahora en el nuevo plan, porque me parecía poco útil el tema de sostenibilidad a secas, entonces como la facultad de decanos y esas cosas querían cosas de empresas, pues cosas de empresas. Pero a mí me gustaría preguntarte, tú que te mueves en otros niveles, porque yo creo que el título de esta jornada podría ser entre el colapso y el colapso ecosocial, ¿no? Algo así como, pero claro, si ya lo de crecimiento y que el ecosocial vende poco, pues hablar de la posibilidad de un colapso, ¿no? Porque, o sea, has venido tú, pero ha venido Arechavala, con la segunda Turiel, ¿no? O sea, un problema te lleva a otro, ¿no? El desplazamiento de cargas. En los ámbitos importantes de toma de decisión técnica a nivel europeo, se valora la posibilidad de que esto no funcione y que el decrecimiento sea no planificado en malos escenarios, es mi pregunta. Si se valora, ¿te refieres? Si se contempla la posibilidad de que los planes de transición, te han dicho, esto es el mundo de luz, ¿no? De alguna forma, yo entiendo, porque yo sigo un poco los informes y uno de los comisiones locales dice, bueno, esto lo vamos a hacer, pues sacan otras materias críticas y dice, pero ¿dónde vamos? Que aquí faltan, ¿no? Si hay, digamos, se empieza a hablar de un plan B. Yo no lo he visto. O sea, se sigue con el wishful thinking, ¿no? Algo ya haremos, ya se nos ocurrirá algo. Pues vamos a cambiar de tecnología, sabemos que el cobalto es limitado, pues vamos a ir a baterías de ferrofosfato. Vamos incluso a reciclar más, pero todavía no se habla de aquí va a haber un cataclismo y entonces tenemos que cambiar radicalmente. O sea, ese escenario no se contempla. Por lo menos que yo haya visto, o por lo menos no lo muestran. No sé si hay un escenario, digamos, de colapso por ahí, pero yo no lo he visto. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más. Bueno, agradecer sin duda a Alicia, espectacular, muchas gracias, un auténtico honor tenerte aquí con nosotras hoy y muchas gracias, espero que podamos seguir en contacto y trabajando sobre estos temas súper interesantes. Gracias por venir a León y atender la invitación de la universidad y de nuestro departamento. Pues muchas gracias y espero no haberos aburrido tanto tiempo.